Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hacer un poco de coaching con respecto a las metas. Entonces lo primero que vamos a hacer en la primera fila es elegir una entre 3 cartas para ver el objetivo o la meta, qué carta nos sale tipo consejo y cómo estamos enfocados hacia esa meta, y luego vamos a elegir cartas que tienen que ver con qué recurso cuento con qué recurso cuento para lograrlo. Entonces la primera, la segunda, la tercera. Entonces recuerden, esto nos va a hablar de la meta y cómo estamos aspectados hacia la misma. En la segunda fila vamos a elegir, en la segunda fila vamos a elegir una carta para ver con qué recursos contamos para eso. Y en la tercera fila vamos a ver nuestras dificultades. Entonces, para aquellos que ya eligieron, vamos a ver para los que eligieron la primera carta, meta y objetivo y cómo estamos alineados con esa meta objetivo. La primera carta, la primera carta nos habla de tomar conciencia y hacer un balance. Entonces, para saber justamente cómo estamos enfocados hacia esa meta, siempre recordar que no vamos a procrastinar, no vamos a usar nunca justamente la palabra después para que no se convierta en nunca. Entonces, tratemos de evitar eso que se llama postergación o procrastinar. Esta carta justamente nos habla de eso, de tomar recursos, de tomar conciencia de nuestros recursos, de las herramientas con las que contamos, qué nos falta aprender, qué tenemos que nos falta y sobre todo cómo está nuestra disposición, energía, cuánto tiempo, en qué momento lo vamos a usar y cuál es el plan de acción en ese sentido, ¿no? Entonces la primera carta nos habla de que para poder hacer esa meta lo que tenemos que hacer es un balance espiritual, saber que contamos con nosotros mismos y tenemos que delimitar todo aquello que nos permita hacer esa meta, ese objetivo, conectando primero con el deseo y la pasión. Resurgir, reconectar con nuestra energía e intencionarla y colocarla en ese foco. Si elegiste la segunda carta, son cartas muy bonitas, ¿no? Tiene que ver justamente con las metas y las ilusiones que nos despiertan estas metas. El problema de esta carta, en el primer caso, ya que no lo dije lo voy a decir, en el primer caso justamente es no tener conciencia de aquellas habilidades que necesito tomar, con qué recursos cuento y buscar y apoyarme mucho en el afuera o en los demás. Esperar ese llamado, tanto interno como externo, que me diga qué tengo que hacer y cómo. Ese sería como el problema. En la segunda carta, que es una carta de ilusión, de esperanza, de metas, y además hay un tema de reconocimiento. Para eso primero necesitamos, como siempre decimos con la estrella, es lograr esa paz y esa armonía, justamente saber quiénes somos, con qué contamos, ser sinceros y honestos con nosotros mismos y luego ver todos los recursos que tenemos a nuestra disposición y cómo usarlos. Esta es una carta muy favorable para las metas. Nos hablan de la existencia de una protección, a veces divina y a veces acá en la tierra. Encontrar entonces a esas personas que nos pueden ayudar, a esos mentores que nos ayuden a lograr estos objetivos. Esto también conecta con los amigos y las redes, por tanto, acá los grupos y acá los amigos y las redes pueden ser importantes para lograr esas metas. Y lo primero que tenemos que hacer es conectar mente y corazón para lograr esa armonía. A veces la mente va por un lugar, el corazón va por otra, y en esa desconexión no podemos ver claramente ni las metas, ni cómo lograrlas, ni con qué contamos, ni qué nos falta, ¿cierto? Entonces una meta que es justamente una carta que habla de metas y que conecta mucho con la ilusión y la esperanza. El problema de esto es no quedarnos solo con eso, no quedarnos con la ilusión y dejar de actuar, ser demasiado pasivos. Acá lo que necesitamos es actuar, ponernos en acción, ¿cierto? En la primera carta también podríamos decir que lo que nos puede faltar es algún conocimiento, alguna técnica, entonces tomar conciencia de eso también. Y si elegiste la tercera carta, una carta que habla de libertad,
Entonces es una carta muy interesante para liberarnos de todo tipo de condicionantes, para dejar y soltar todo el pasado y dirigirnos hacia algo nuevo. A veces esta carta también propone no escuchar mucho a la afuera, porque a veces somos los locos o los incomprendidos, porque nuestra meta quizás es muy diferente a las expectativas de ese mundo que nos rodea o a la manera para lograrlo. Tiene que ser aventurada, tiene que ser original, a veces excéntrica para la vista de un conservador, para una sociedad conservadora. Esta carta es un poco transgresora, de vencer prejuicios, de quebrar algunas normas para poder avanzar de cara al objetivo. Entonces, más que nada, la originalidad que propone, conectar con esos recursos o aprender si son los que nos faltan, esa parte creativa, diferente y original que nos hace únicos. Acá es el estilo personal, ¿cierto? Entonces, bueno, apostar a eso. Muchas veces propone viajar, abrirnos, conocer otras culturas y de ahí tomar la información que necesitamos, pero dejarnos fluir sin importar demasiado el afuera. Esta carta concentra mucho con el adentro, con la espontaneidad, con el dejarse llevar, aventurarse. Es una carta de tomar retos también e iniciar de cero, dejando atrás todas las experiencias para ser de verdad original, único y creativo. Vamos a ver entonces con qué contamos. Si elegiste la primera carta, no importa que hayas elegido arriba, la primera carta va a decir con qué contás para lograr cualquiera de estas metas u objetivos. Justo salieron 3 cartas que nos hablan de metas y objetivos muy interesantes: la sincronicidad y la conexión. Bueno, mira qué interesante. Esta carta estaría muy de acuerdo con el loco, por ejemplo, ¿no? Y que justamente cuando la mente desconecta de la creatividad y del corazón. Entonces mi mente a veces es esa aliada y a veces es mi enemiga. Y acá justamente lo que tengo a favor es definir claramente sus objetivos más allá, como decíamos, de la mirada externa. Y justamente cuando la mente me dice que no, ¿qué es lo que dice mi corazón? ¿Cómo estoy alineado con el lado más espiritual de esta situación, ¿no? Entonces, las cartas que me hablan a veces de personas que me dejan aparte, donde no tengo ningún apoyo, antes que un drama, antes que algo negativo, acá lo propone como algo positivo, ser constructivo a partir de eso. A veces la falta de apoyo, a veces no ser entendidos, conectar con el corazón más que con la mente, en este caso es mi apoyo. Ver donde otros no pueden y ahí tomar yo mi coraje y mi valor para poder lograrlo, ¿no? Entonces, a veces, como decimos, la mente o las circunstancias externas no me apoyan y ese es mi punto a favor, porque me muestra mis habilidades y mis destrezas. Y la competencia, obviamente, ¿no? Acá se trata del ámbito competitivo también, ¿cierto? Entonces, la meta más allá de lograr la meta también es cómo voy en el proceso, ¿cierto? Acá la necesidad no es de vencer a cualquier costa y tampoco dejarme llevar o abandonar ante la primera dificultad. Ese es el reto, ¿no? Continuar y perseverar más allá de todo, de todos. Y aunque siento que no tengo un plan, bueno, todos los días ponerme en esa hoja en blanco, decir qué 1% puedo hacer hoy para lograr esa meta. Todo lo diferente de la segunda carta, si elegiste esta carta, es todo el apoyo. Esta carta me dice que todo está a mi favor. Cuento con los recursos, cuento con el apoyo de la afuera, entonces no puedo tener ninguna excusa para no realizar mi meta. Además es una carta que nos habla de experiencia, de conocimiento, de haber terminado una etapa para poder iniciar esta nueva etapa y contar con todo para poder lograrlo. Así que es una carta de muchísima riqueza, sobre todo en capacidades y técnicas. Así que acá te invito a apoyarte en eso. Y si elegiste la tercera carta, es ponerte en movimiento, es ponerte en acción, justamente no postergar más, sino que muchas veces también llegan oportunidades o llegan personas que nos abren, que nos allanan los caminos, sobre todo en las cartas que decíamos, sobre todo en la estrella, ¿cierto?
que es la que puede estar contando con esos mentores, bueno, acá de repente llega esa oportunidad, pero también esta carta te dice que tu propia energía, tu propia capacidad de decisión, de lucha, de coraje, de optimismo y de valor es un recurso inigualable para utilizar aquí y ahora. Entonces, una vez que tenés marcado el plan, los objetivos, sabés con qué recursos contás, ponerte en acción. Y si te llega esa oferta, tomarla porque el momento es aquí y ahora. Vamos a ver las dificultades. La primera dificultad, fíjense qué interesante, ¿no? Sobre todo si elegimos antes esta carta. La primera dificultad es sentirme, o sea, si soy de esta energía, sentirme demasiado confiado. Y en este caso postergar, mañana empiezo, ¿cierto? Porque siempre puedo, porque siempre conecto, porque tengo todo lo necesario y en el primer obstáculo en el camino es donde desfallezco y abandono, ¿cierto? Entonces el ego, fíjense que si no lo hago por mí, sino para demostrar a los demás, esto puede ser un error porque si el otro no me mira, me desmotivo, buscando el éxito a partir de otros. Bueno, el ego, dejarlo afuera, la búsqueda de ser centro de atención, del aplauso, en este caso es la parte negativa. Y sobre todo yo ya tuve pequeños éxitos, quedarme dormido en los laureles, esto también sería la parte negativa. Si elegiste la segunda carta, fíjense, la oportunidad que desperdicio. Acá es no centrarme, no ser claro, no ser objetivo y no tomar los recursos que tengo para poder aprovecharlos, ¿cierto? Entonces esta es una oportunidad que se pierde, sobre todo si tiene que ver con el pasado, con algo ya planificado, con algo que ya está, que antes abandoné y ahora mismo seguir abandonando o no tomar esta experiencia del pasado para dirigirla y focalizarla en el presente y con eso construir oportunidades, posibilidades, recursos que se pierden. Y si elegiste la tercera carta, y sobre todo si sos mujer, por un lado, entonces vos misma podés ser tu obstáculo o alguna persona en el entorno que es demasiado determinante, a veces competitiva, a veces celosa, a veces envidiosa, que no nos deja actuar, a veces, como decimos, demasiado competitiva, exigente. Si sos vos mujer, fíjate si estas son tus cualidades de ser demasiado exigente, de ser demasiado deseante y luego cuesta comunicar. Por otro lado es la carta de la creatividad, entonces cuánta capacidad de creatividad tengo para poder poner mis objetivos, mis metas en práctica, ¿cierto? Luego, bueno, justamente ver todo lo que tiene que ver con el ámbito social, cómo está el mundo externo de fértil para mis recursos, para mis proyectos, mi energía, cómo está mi energía para disponer, sobre todo la energía creativa. Y si sos varón, fíjate qué mujer o qué ámbito de lugar te puede estar obstaculizando tus metas y tus proyectos. A veces es una amiga, a veces es una amante, a veces es una madre, a veces es una jefa o una compañera de trabajo, ¿no? Y que me falte a mí esa propia resolución, esa propia energía y deseo, ¿cierto? O que soy demasiado rígido, como decimos, la mente cuadrada, hacer siempre las cosas de una misma manera y no salir de la rutina, de la monotonía, no permite crecer, no permite avanzar, ¿cierto? O no estar demasiado motivado, no estar demasiado enamorados de la meta que nos proponemos. Y ese es el punto básico, enamorarme, apasionarme de mi proyecto. Queridos amigos, espero que les haya gustado, espero sus comentarios como siempre.